a la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar a nombre de las senadoras y de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de peritaje sobre investigaciones de prácticas médicas. En uso de la tribuna, la senadora de la Peña Gómez. Muchas gracias, presidente. Con su venia, estimadas senadoras, estimados senadores, quienes suscribimos esta iniciativa, está fundada en el artículo 17 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes y emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 20 de la Constitución define claramente las garantías que son reconocidas tanto para víctimas o inculpados en cualquier proceso penal. Y aun cuando tenemos en la Constitución estos preceptos que refieren a la atención pronta expedita de cuando alguien es víctima de alguna omisión, de alguna intención o de alguna determinación que puede afectarle a sus intereses, a su vida, qué sé yo. Tenemos, por desgracia, que en la práctica médica se pueden cometer errores, algunos inscritos de manera involuntaria y otros no tanto. Significa que habrá que dirimirse para poder saber con toda precisión si el daño o la lesión que pueden sufrir quienes son pacientes pueden en determinado momento tener, como dice la Constitución, el acceso imparcial, pronto y expedito ante la justicia. Y siempre, insistimos, apegados a los preceptos definidos en el 17 y en el 20 de la Constitución. En la actualidad, cuando una persona profesional de la medicina es señalada por uno o una paciente o por los familiares del mismo como responsable de incurrir en una responsabilidad civil, o ya sea administrativa o penal, sea por acción o por omisión, a consecuencia de provocar voluntaria o de manera involuntaria lesiones o la muerte, algún otro daño a un paciente, como resultado de un error o del ejercicio de una mala práctica médica, la responsabilidad de realizar la valoración y el peritaje médico correspondiente frecuentemente es, por desgracia, lo común, recae en personal médico que no cuenta con los conocimientos técnicos y especializados para poder evaluar con toda certidumbre, de manera calificada, la presunta responsabilidad de un médico capacitado y especializado en cualquiera de las ramas de la medicina. Son quejas que encontramos mucho, que engrosan también, como sabemos, las quejas ante los distintos organismos de derechos humanos del país y también la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sin lugar a dudas, pues además de afectar por igual tanto al personal médico imputado como a las personas que suelen recurrir a la justicia para denunciar esta mala práctica médica, pues también atenta de manera directa en contra de este goce de garantías constitucionales a las que me he referido, relacionados de manera específica al acceso a la justicia. Es por eso que la iniciativa que hoy presentamos tiene como cometido dar certeza jurídica a las víctimas y dotar al profesional de la salud inculpado de la posibilidad también de gozar de una mejor defensa legal y enfrentar en condiciones de mayor objetividad y certeza el correspondiente proceso penal. Como dije anteriormente, la Constitución en su artículo 20 determina cuáles son las garantías de las personas víctimas y también de las personas inculpadas. Nos parece que el debido proceso tiene que abarcar también a uno de los temas que son muy comunes, que quedan
un poco rejolados, no son debidamente atendidos, y ese es el sentido de la iniciativa que hoy presentamos. Además, toma en cuenta la jurisprudencia en materia de responsabilidad profesional médica, mala práctica y negligencia médica, que fue determinada por el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en 2013, que señala con toda puntualidad que suele señalarse que la medicina no es una ciencia exacta, pero existen matices en el curso de una enfermedad o padecimiento que pueden inducir a diagnósticos o terapias equivocadas. Así, una interpretación, dice esta jurisprudencia, una interpretación errada de los hechos clínicos por parte del médico puede llevar a un diagnóstico erróneo que, aunque no exime de responsabilidad al médico que lo comete, no reviste la gravedad de la negligencia médica, por lo que se habla entonces de un error excusable, pues lo que se les pide al buen médico es aplicar sus conocimientos, sus habilidades y destrezas con diligencia, compartiendo con el paciente la información pertinente, haciéndole presente sus dudas y certezas, tomando en cuenta sus valores, sus creencias en la toma de decisiones y actuando por responsabilidad u prudencia. Por otro lado, dice esta jurisprudencia, el término malpraxis, es decir, una mala práctica médica, se ha acuñado para señalar conductas impropias del profesional frente a un paciente y que no siguen las normas o pautas que señala la lex artis médica. Pero no hay aquí un error de juicio, sino que la actuación del médico que está en posesión de conocimientos y habilidades no ha sido diligente, o ha actuado con impericia e imprudencia frente a una situación clínica, para lo cual no está capacitado. Este término de conductas, concluye esta jurisprudencia, constituye un error médico inexcusable y el profesional debe responder por esta conducta inapropiada. Por tanto, la responsabilidad profesional está subordinada a la previa acreditación de una clara negligencia en la prestación de los servicios, independientemente del resultado. Por eso hoy estamos corrigiendo ese vacío que tiene la ley. Particularmente necesitamos corregir el precepto establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo concreto en la materia que tiene que ver con peritajes especiales, en el artículo 265, donde estamos adicionando un segundo párrafo a este artículo para que diga lo siguiente: en caso de que el asunto sobre el que debe emitirse un peritaje esté relacionado con una investigación sobre las consecuencias del ejercicio de una mala práctica médica, el peritaje deberá ser realizado por profesionales certificados por los colegios y academias nacionales de la misma especialidad médica de que se trate. Es decir, señoras y señores, estamos corrigiendo. Cuando se trata de una litis en una mala práctica médica con determinado especialista, tiene que ser el peritaje también no con un médico común familiar, sino que tiene que ser el peritaje por personalidades inscritas para hacer estos peritajes profesionales, pero especialistas en la misma materia que llevó a la litis a un paciente a reclamar malas atenciones inapropiadas, riesgos que se sufren, incluso algunos de ellos también conllevan el peligro de vida, de perder la vida. Como sabemos, nos parece importante que corrijamos esta falta, esta omisión que no tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, y con este segundo párrafo lograríamos atender también, insisto, lo que la propia jurisprudencia nos ha señalado en el caso concreto de lo que yo he leído. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Sonido en el escaño de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
¿Con qué objeto, senadora? Gracias, presidente. Quisiera pedirle a la senadora Angélica de la Peña si me permite acompañar su iniciativa. Senadora. La senadora es anuente. ¿El senador López Brito en el mismo sentido? Otro tema, sobre lo mismo, sí. Muchas gracias. Sonido en el presidente. escaño del senador López Brito. ¿Con qué objeto? Sí, para solicitarle respetuosamente, presidente, debido a que es una iniciativa que involucra mucho el trabajo de los médicos y del personal de la salud, que si nos la puede turnar también a la Comisión de Salud para opinión, nada más, Se presidente. obsequia su solicitud para opinión de la Comisión de Salud. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos y con la solicitud del presidente de la Comisión de Salud para su opinión. Recibimos del senador Luis